Buenas noches a los asistentes europeos. Buenas Sera, Italia. Buenas tardes a los asistentes de América y bienvenidos todos a este séptimo webinar de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Bueno, como siempre contamos con grandes expertas en enfermedades inflamatorias intraoculares y esta noche contamos con la presencia de la doctora Elisabetta Miserocchi y la doctora Aina Moy. Recordaros un poquito la dinámica de este webinar. La panelista va a presentar su caso y a medida que vaya presentando el caso podéis enviar los asistentes preguntas a través de la función de preguntas y respuestas. Y cuando termine el caso, pues ya mi moderador, que es el doctor Miguel Cordero, y yo mismo pues les haremos llegar las preguntas a las panelistas. Por lo tanto, bueno, vamos a dar comienzo ya el webinar. Empezaremos con la doctora Elisabetta Miserocchi. Ella es especialista en uveitis y trabaja en el Hospital de San Rafael. Muchísimas gracias, Elisabetta, por aceptar nuestra invitación. Realmente es un gran honor para la Sociedad Española de Inflamación Ocular que estés esta noche hoy con nosotros y que presentes tu caso, que seguro que será súper interesante. O sea que cuando quieras puedes empezar. Gracias a todos mis amigos de España, a Alex Fonolosa, Alfredo Adani, Maite y muchos otros. Y es un placer para mí de presentar este caso clínico en la Sociedad Española de Inflamación Ocular. La presentación será en inglés porque no tengo la capacidad científica del idioma. So I'm going to present a case of hemorrhagic retinitis. This was a very complicated case that we have been treating in the last 2 years in our hospital. And so let me... Okay, so this is a story of 54-year-old male who presented with progressive visual loss in the left eye lasting 3 months. He was followed in another center with a diagnosis of uveitis in left eye associated with HLA-B27. And he was prescribed corticosteroids and cyclosporin, but he did not have any improvement on visual acuity. So he was referred to our hospital for a second opinion. On his past medical history, the patient was diagnosed with a splenic non-Hodgkin B-cell lymphoma, for which he underwent splenectomy, and he was also treated with chemotherapy, but his systemic lymphoma was on clinical remission. Also, the rheumatologic evaluation was negative for articular involvement from spondyloarthritis, despite the presence of HLA-B27. So, on the baseline ocular examination, when we first saw the patient, his visual acuity was 20/20 in the right eye and 20/40 in the left eye. On the slit lamp examination, the right eye was normal. However, in the left eye, you can notice some small KPs and 1+ cells and flare in the anterior chamber, while the intraocular pressure was normal in both eyes. The fundus of the right eye was absolutely normal. However, in the left eye, the patient presented with 2+ vitreitis, and there were no signs of retinitis or choroiditis on the fundus. So we wanted to work up the patient with our complete uveitis workup for autoimmune and infectious causes. And the patients came back positive on IgG for VZV, CMV, herpes. He was also quantiferon positive and a positive for Toxoplasma gondii. But all other types of panel, autoimmune and infectious, were absolutely negative. And also the aqueous tap was negative for PCR of herpetic, toxo, and also for the MID88 mutation. But because we wanted to make sure that this patient had the systemic complete evaluation to rule out the presence of a reactivation of lymphoma, we asked for a PET total body, a chest CT scan, and the brain MRI that were all negative for the presence of lymphoma. So
Our first assessment was the presence of unilateral non-granulomatous panuveitis in a patient with the previous history of systemic lymphoma. And of course, on the differential diagnosis, our first top suspicion and diagnosis was intraocular involvement from lymphoma. But we also wanted to rule out other possibility of infectious or non-infectious uveitis. Okay. So because we are very sensitive to intraocular lymphoma, we decided to proceed for a diagnostic vitrectomy of the left eye to rule out lymphoma. But the vitrectomy came back negative for cytology for malignant cells, negative for MID mutation, negative for PCR or all viruses and toxin, and also negative for culture of bacteria and fungi. So our treatment plan, because everything came back negative, was to start the patient on systemic high-dose steroids. But the patient refused the steroids and also wanted to come back to be followed from his local ophthalmology. And we lost the follow-up our patient for 8 months. 8 months later, the patient came back with this dramatic situation. The visual acuity in the left eye dropped down to light perception because the patient developed a severe retinitis with retinal detachment. And in the right eye, despite the good visual acuity of 20/20, the patient presented with a hemorrhagic retinal lesion in the inferior part of the retina. On the fluorescein angiography on the right eye, you can see some signs of retinal vasculitis and hot disk papillitis with signs of blood-retinal barrier breakdown in the peripheral retina. The left eye, of course, showed diffuse leakage at the posterior pole corresponding to the advanced retinitis. And the ICG was absolutely normal with no signs of choroidal involvement in the right eye. So our second new diagnostic assessment was the presence of a hemorrhagic retinal lesion CMV-like in the right eye, and the retinitis in the left eye is very similar to acute retinal necrosis, complicated with retinal detachment. However, the new systemic workup to rule out the presence of a lymphoma was again negative, and again the aqueous humor tap in the right eye was again negative for everything. But if we look and think about all the different types of viral retinitis, you can see from these slides that, of course, acute retinal necrosis is present in immunocompetent patients. However, the CMV retinitis and the Porn type of retinitis may occur in immunocompromised patients, especially patients with low CD4 count, and CMV has this typical hemorrhagic retinitis. So to come back to our patient, why we were suspicious of CMV retinitis. There were some factors that were pro-CMV retinitis and some factors against. The pros factors were the real clinical aspect of our patient was really hemorrhagic retinitis. However, we have to recognize that some patients may have atypical forms of CMV retinitis, especially patients with immune senescence. And this could have been the case of our patient because he had lymphoma and he underwent chemotherapy. However, there were some factors against this diagnostic suspicion, like the fact that our patient had a normal CD4 count, and of course, the PCR was repeatedly negative for CMV in the aqueous and in the vitreous. The brain MRI was again negative at this time. But with this diagnosis of hemorrhagic retinitis, we were a little bit of desperate, and we started intravitreous Foscarnet 2 times a week, but the patient showed progression of the retinal lesion. And on RCT, you can see this retinal thickening with hyperreflectivity and loss of all retinal layer. So
because we were more and more desperate, we asked suggestion from other UVI specialists in Italy and in other countries, and different types of suggestions came back, ranging from starting anti-TB treatment because our patient could have been latent TB, or starting broad spectrum antibiotic therapy, or starting also interferon alpha therapy in the hypothesis of an autoimmune disease. But our patient continued to have a progression of retinal lesion, and he finally ended up with retinal detachment in the right eye, which was the only seeing eye. So at this point, we decided to do a vitrectomy, and again, the vitrectomy of the right eye was negative for viruses, fungi, TB, neoplastic cells, and MID88. On the OCT, you can appreciate the rounded roof appearance with diffuse retinal thickening. But at this time, the brain MRI 2 months later showed the presence of CNS lesion, and finally the stereotactic biopsy made the diagnosis of a large B-cell lymphoma, which was something that we were looking from the beginning. So our final diagnosis was the vitreoretinal lymphoma, masquerading as viral retinitis. On our last evaluation, despite aggressive intravitreal therapy with methotrexate and rituximab, despite systemic chemotherapy, our patient progressed to hand motion with severe retinal involvement, and he died 6 months later from CNS lymphoma complication with hand motion in the right eye and no light perception in the left eye. Just to give you a brief overview of the disease that we are talking about regarding this patient, this was a primary vitreoretinal lymphoma, which is one of the most common neoplastic masculine syndrome. It's a subset of CNS lymphoma, and it's usually a large B-cell lymphoma. But primary vitreoretinal lymphoma, as you have seen in our case, represent one of the most challenging ocular conditions because of the rarity of the disease, and sometimes the diagnostic delay could be for months or years from the first onset of symptoms. Vitreoretinal lymphoma should be considered a CNS disease. It's not only a vision-threatening disease, but also a life-threatening disease, especially if you focus on the survival rate of this disease, which is actually very, very poor. And the hallmark of this disease is, of course, vitreous and retinal infiltration, as you can see from these pictures. And as you can remember from our patient, retinitis-like features may present in patients with vitreoretinal lymphoma resembling acute retinal necrosis, or, for example, also toxoplasmic chororetinitis. Here are other retinitis-like features in patients with vitreoretinal lymphoma, with those rounded roof appearance on OCT and sub-RPE infiltrates. Of course, to make the diagnosis of vitreoretinal lymphoma, you should demonstrate the presence of malignant B cells, either in the vitreous or in the retina or in the CNS. But the problem of diagnostic vitrectomy, as you have seen in our patient, it's a big challenge, because in 1/3 of patients, it may result negative despite everything. And this is especially due to the low number of neoplastic cells in the vitreous, or to other factors like, for example, the surgical techniques or the skilled pathologists. And this is why we need additional diagnostic techniques to increase the sensitivity of vitreoretinal lymphoma, for example, like the increased levels of interleukin 10 and the presence of MID88 mutation. In conclusions, lessons to learn from this case were, of course, that vitreoretinal lymphoma may present as a retinitis-like lesion. Every time we have a lack of response in a patient due to a treatment, we need to reevaluate the diagnosis. And sometimes the diagnostic, unfortunately, may result negative. And sometimes, of course, you may want to consider the retinal biopsy. This is the last picture of our patient. And I thank you for your attention, and I'm open to answer to your question. Thank you. Thank you very much, Elisabetta. Very, very interesting case.
lymphoma, it's a disease that was very, very infrequent, and the patients die. Or many patients die. And we have a question here from Alfred Adan. So Alfredo. yeah, great case, Elisabetta. Dramatic case. Do you think the best option would be endosubretinal biopsy in his left eye? Yeah, if we think after the follow-up, of course, we thought about chororetinal biopsy, but the right eye was the only seeing eye, and the lesion was very critical. So maybe with the retinal biopsy, we should have diagnosed the lymphoma before. But there was also the risk of the surgical procedure and the risk of further visual loss in this patient. But we consider the retinal biopsy. Okay, thank you. And what about the treatment of the vitreoretinal lymphoma? Because there's some discussion always about local, systemic plus local. What is your opinion about the management of lymphoma? Well, if it's intraocular with CNS disease, of course, you want to start with the systemic chemotherapy, and then intraocular treatment with we usually use methotrexate and rituximab as additional therapy. If it's only one eye involved, we only do intraocular treatment with rituximab and methotrexate. But if it's the two eyes involved, we try to treat as a CNS disease. Of course, you have to consider several factors, including the age of the patients and the systemic condition of patient. If they are older and they have comorbidities, sometimes even a systemic chemotherapy may be very hard to be instituted in this patient because they have several systemic side effects. But and another type of treatment that you should consider is radiotherapy if it's bilateral disease. Okay, and do you? It's been very interesting because your patient had a splenic lymphoma. Yes. Okay, and do you think perhaps it was a metastatic disease or it just a de novo lymphoma? Because I say this because just the last lymphoma I've seen was a man with an adrenal lymphoma. Yes. Who was treated for it, but months after receiving treatment came with the infiltration of the optic nerve and the vitreous, and he had lymphoma in the eye. So, and then he developed in the brain. So we suspect it was a metastasis. This is a very good question. Actually, for the clinical characteristics of the ocular, retinal infiltration, this resembles more like a CNS lymphoma and a vitreoretinal lymphoma. So we didn't know, even with our colleagues from the lymphoma unit, if this was a metastatic disease from the splenic lymphoma or another type of lymphoma involving the eye and the CNS. But there are some cases in which, of course, it's very difficult to understand if it's another type of lymphoma or it's a metastasis. I mean, it's ocular involvement from the systemic, for example, from the spleen or from the testis or from other parts of the body that can involve also the eye. Okay. Miguel, I don't know if you have any comment. You published some years ago. I remember a 17 patient case series in ophthalmology some years ago. Do you have any comment? Well, every time we talk about lymphoma, we know that it's a challenging disease. Probably it's probably the most difficult disease to deal with especially because of these problems in the diagnosis. Because most of these patients, you need several biopsies to find the correct diagnosis, and of course because of the prognosis, because
In any case, you can use different therapies, but the prognosis is, as Elisabetta highlight, is really poor. So it's a challenging disease, and especially in terms of diagnosis and prognosis. Yeah, the prognosis of we have been following about like 45, 50 patients in the last 5 years, and we noticed that the worst prognosis is for patients in which the ocular involvement start and later they develop CNS. However, patients in which the CNS is the first diagnosis and then the secondary have involvement of the intraocular structure, they have a slightly better prognosis than the other patients, probably because they get right away the systemic chemotherapy. They have a good, however, it's a very challenging disease and the prognosis is very bad. Elisabetta, and in this long series from Milan, do you have any patient who is alive? Yeah, few of them. Yeah. Very few. But we should follow up, perhaps, or the follow-up is now like 5 years. Okay. We recently published our series, and but in the follow-up there are probably 9 or 10 patients alive. Okay. There's another question I see here. Alfredo says that probably secondary B lymphoma. And then we are collecting cases, he says, and they think that they are different from retina CNS lymphoma. Yeah. I think that he says that systemic metastasizing the eye, perhaps they're different from the retina CNS lymphoma. Yeah, I guess Alfredo is highlighting that the way in that the disease, the clinical course is a little different. If the CNS is primary in the eye or is secondary, if it's a metastatic disease. Yeah, and if you have, for example, a systemic non-Hodgkin lymphoma, for example, a mediastinal systemic lymphoma, that secondary involve the eye, in that case, the features are completely different because you can have mainly chororetinal choroidal infiltration, and they can appear like, for example, multifocal choroiditis, but the choroid is involved. However, if you have a CNS lymphoma, the retina is involved and the vitreous is involved, but never the choroid. Yeah, I agree. Yeah. Okay. Well, we can just move on to the next case presentation. Congrats to Elisabetta, and thank you very much for sharing your case. And of course, you are more than welcome to join us in the next case. Voy a pasar ya en español a presentar a la siguiente ponente, que es la doctora Aina Moll. Ella está trabajando en Barcelona en la unidad de inflamación ocular en el Hospital Clínic y nos va a presentar el siguiente caso. Muchísimas gracias, Aina, por presentar el caso para la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Muchas gracias. Adelante. Hola a todos, buenas noches y gracias a la SEIOC por la invitación a participar en este webinar. Y Elisabetta, muchas gracias. Your case was amazing. Vale, pues voy a ello. Dejarme poner el puntero. Bueno, mi caso lo he titulado como un poco de todo, como veréis ahora a continuación. Se trata de un varón de 41 años en la actualidad que acude a urgencias en el 2011, es decir, cuando tenía 31 años, por miodesopsias en este ojo izquierdo. La agudeza visual, como veis, estaba relativamente conservada, el segmento anterior era normal y en el fondo de ojo se podía apreciar pues, una congestión papilar, algo de vitritis y a inferior pues, los típicos snowbanks y snowballs. El otro ojo era completamente normal. Aquí os muestro el OCT donde podéis ver que efectivamente hay un exceso de fibras a nivel del nervio óptico izquierdo. En cuanto a la anamnesis, pues nos explicó que había sufrido una perforación gástrica con una peritonitis, pero que habían descartado una enfermedad inflamatoria intestinal porque la biopsia gástrica y la colonoscopia habían salido negativas. También nos explicaba unas parestesias de manos y pies
que hacía 7 años que las tenía y una dorsalgia crónica, por lo que le pedimos una resonancia magnética cerebral que fue normal y un B27 que fue negativo, y entonces esto se atribuyó a una discopatía que tenía a nivel cervical por un accidente de tráfico que había sufrido años atrás. La serología de toxoplasma y de Lues fue negativa, el B51 fue positivo y en cuanto a la analítica, pues la verdad que salió todo normal, autoinmunidad normal, parámetros de inflamación normales, la ECA también normal, radiografía de tórax normal y cuantiferón normal. Aquí vemos la angiografía que le pedimos en el 2011, que la verdad que, bueno, aparte del LICACH del edema macular, pues poco más, no vimos una vasculitis de pared vascular ni LICACH profundo, por lo que, bueno, hasta aquí es un caso bastante normal. Se diagnosticó de una pars-planitis, se dio tratamiento con prednisona oral y entonces hizo unos edemas maculares recidivantes en los que perdía visión, como podéis ver, y precisó de corticoides locales, se le pusieron 2 trigones, uno Zurdex, respondía muy bien a los corticoides, tanto funcional como anatómicamente. Aquí veis el segundo Zurdex, entonces aquí hasta aquí también, pues bien, la visión era de 0,9 y llevaba pues 2 Zurdex y 2 trigons. El caso curioso empieza cuando de repente hace, a ver un segundo que me veo aquí la... Vale. Cuando hace este patrón como de retinosquisis, digamos, de la plexiforme externa a los 7 meses de este segundo Zurdex, y fijaos que aquí la visión estaba bastante conservada y que fue además ineficaz a este tercero Zurdex, exactamente igual el OCT, la hueza visual seguía conservada. Ahora os enseñaré la angiografía. Aquí veis, bueno, y la retinografía, aquí veis en la retinografía que se puede constatar pues, que vuelve a estar esta congestión del nervio, algo de vitritis muy leve, y si os fijáis, a nivel de esta vena, veis que aquí hay como una curvatura de la vena que hacía un año no estaba, aquí la vena estaba recta. Y aquí en el Optomap se puede ver mejor la hialoides posterior que está engrosada y está como traccionando toda esta arcada temporal inferior. Es decir, aquí había como una zona de tracción. Aquí veis la autofluorescencia, donde podemos ver esta hiperautofluorescencia aquí a nivel de esta arcada temporal inferior, y efectivamente cuando le hicimos, bueno, el OCT a nivel macular es el que os he enseñado, que había como la retinosquisis de la plexiforme externa, y aquí se podía ver que empezaba este engrosamiento amarillo y aquí un poco de fluido, es decir, todo esto era fluido subretiniano, lo que no tenemos un OCT justo de este corte, pero aquí lo podemos empezar a intuir. Bien, la angiografía del ojo derecho fue normal y la del ojo izquierdo la verdad que tampoco nos llamó mucho la atención. Fijaos que aquí está la vena esta como en cuña que no fuga ni tiene absolutamente ninguna alteración. Sí que en tiempos más tardíos podemos ver cómo hay estas dilataciones a nivel arteriolar que luego explicaré con más detenimiento. Pues bien, dado que tenía este patrón de OCT y que se veía esta hialoides engrosada, se decidió hacer una vitrectomía 23G con el pelado de la membrana epirretiniana y un Zurdex intraoperatorio. La verdad que esta vitrectomía pues no tuvo mucho éxito porque a los 3 meses, pues fijaos que el fluido ya había llegado a la zona subfoveal. Aquí tenéis un corte de esta arcada temporal inferior y aquí de la parte central del ojo con una visión de 0,4. Lo curioso también es que en este momento, este es el ojo derecho que os enseño que es normal, en este momento pues podíamos encontrar esta hemorragia prerretiniana y esta oclusión venosa, y si os fijáis, la medida de la arteria y de la vena son iguales. Aquí, si solo os enseñara un cuadrito así, no se podría saber cuál es la vena y la arteria. Y es que si os fijáis, está esta zona de periflebitis segmentaria a este nivel. Aquí también podemos ver un poco de envainamiento a nivel venular, y aquí también algo de periflebitis que quizás se ve mejor con la retinografía y no con el Optomap. Estas zonas de periflebitis, de arteriolitis. Y bueno, por lo tanto este paciente pues tiene una oclusión venosa secundaria a esta periflebitis
de la arcada temporal superior, pero que es crónica, porque la verdad que en la angiografía no se ve el leakage, como os enseñaré. La angiografía del derecho sigue siendo normal y la del izquierdo, pues en tiempos tempranos vemos este efecto pantalla de la hemorragia. En tiempos un poco más tardíos vemos esta amputación de vasos aquí a este nivel temporal. Fijaos que no se rellenan a nivel vascular en toda esta zona, y en tiempos ya tardíos del angiograma podemos ver todas estas dilataciones saculares a nivel arteriolar que podemos ver en toda esta zona de aquí con vasos algo telangiectásicos. Se decidió realizar por esta zona isquémica una fotocoagulación sectorial con láser, como podéis ver en esta imagen. Aquí os enseño también la autofluorescencia. Y en cuanto a los patrones de OCT, pues después de 2 sesiones con láser, la verdad que el fluido subretiniano se reabsorbió solo, porque no le dimos tratamiento ni oral ni le pusimos otro tratamiento local. Fijaos que las visiones eran de 0,5 en la evolución del paciente. Sí que se puso aquí una Avastin, pero fue más porque aumentaron las hemorragias, como ahora os enseñaré, no por el OCT en sí. Y bueno, conseguimos una visión de 0,7 con este agujero lamelar y estos cambios residuales post-peeling de la membrana epirretiniana. Aquí os enseño que se amplió un poquito más el láser y cómo aumentan las hemorragias. Aquí en este momento es cuando se le puso el Avastin intravítreo. Y en la angiografía, después de las sesiones con láser, pues todas estas dilataciones saculares, arteriolares, se reabsorben, como podéis observar. Aquí hizo una catarata subcapsular por tantos corticoides locales. Y bueno, cuando teníamos una agudeza visual de 0,7, el paciente estaba muy molesto porque tenía una catarata subcapsular y bueno, estaba muy desanimado. Decidimos hacerle la catarata y ponerle un trigón subteno en el día de la cirugía, y al mes de la cirugía presentaba una visión de 0,9 y el paciente estaba contentísimo y desapareció, como suele pasar en muchas ocasiones. A los 2 años y medio volvió a acudir a urgencias con miodesopsias en el ojo izquierdo, se constató algo de Tyndall y algo de vitritis anterior y se dio tratamiento tópico. Cuando vino a la consulta la visión seguía en 0,5, pero empezaba a haber un engrosamiento aquí a nivel nasal con quistes intrarretinianos y se decidió poner el quinto Ozurdex. La respuesta fue muy buena, tanto anatómica como funcionalmente, ganó visión hasta 0,9, pero y a los 4 meses, que aquí es otra cosa curiosa que luego también podemos discutir, vuelve a recidivar, pero no con un patrón de edema macular quístico, sino con un patrón de fluido subretiniano, esta vez a nivel solo central, porque en la arcada temporal inferior estaba seco, por lo que se decidió poner un sexto Ozurdex, y con este sexto Ozurdex volvió a responder y la visión volvió a ser de 0,9. Ante la otra recidiva a los 3 meses de otra vez fluido subretiniano, aquí ya, pues ante un paciente con 6 Ozurdex, 2 trigones, una Avastin, se decidió poner un Iluvien, dado que todos estos patrones que os he enseñado, que luego podemos discutir, respondían a los corticoides. Al mes del Iluvien tenía una buena respuesta, tanto también anatómica como funcional, y este es el OCT al año y medio, que es el último CT de este año. Y bueno, el paciente contentísimo porque tiene una agudeza visual de 0,9 y de momento pues con el Iluvien no ha vuelto a ver ninguna otra recidiva. Aquí os enseño las últimas fotografías del fondo de ojo, que está estable con su láser hecho. Y en cuanto al angioplex del ojo derecho, del ojo sano, simplemente podemos ver que hay un poco de aumento de los espacios aquí intercapilares de la ZAP, pero poco más. Y en el ojo izquierdo sí que hay toda esta alteración vascular a nivel temporal, ¿no? Secundaria pues a esta oclusión vascular que se ve mejor aquí con el 8x8. Y luego también estas como estrías que le llaman, que es la disociación de las fibras del nervio óptico debido al trauma generado en el peeling de la limitante interna de las células de Müller. Esto como curiosidad. Por lo tanto, ¿por qué le he llamado un poco de todo, ¿no? Pues porque tenemos un debut de una pars planitis con un edema macular quístico con buena respuesta a los corticoides. Al cabo de unos años, el paciente hace una oclusión venosa
en principio secundaria a una vasculitis, que además es crónica, porque en la angiografía en ese momento no vemos que haya tampoco una vasculitis aguda, más unas dilataciones saculares arteriales, más esta zona de isquemia temporal, y luego estos patrones de OCT, que aparte del edema macular quístico, pues hace este patrón como más traccional de la plexiforme externa, con este desprendimiento neurosensorial a nivel de la arcada temporal inferior y que luego recidiva a nivel subfoveal y que además tiene una buena respuesta a los corticoides, ¿no? Por lo tanto, pues ante este caso podemos hacer un diagnóstico diferencial de lo siguiente. Podemos pensar que es una oclusión venosa secundaria a una vasculitis primaria ocular y quedarnos así con este diagnóstico, o podemos pensar que se trata de una sarcoidosis presuntamente ocular, porque a nivel sistémico, en principio, la radiografía de tórax y la ECA fue normal. ¿Qué nos cuadraría y qué no nos cuadraría del diagnóstico de sarcoidosis? Pues bien, nos cuadraría que debutó con una uveitis intermedia, con un edema macular y un edema de papila. Esto puede pasar en la sarcoidosis, pero suele ser bilateral. Nuestro caso es únicamente unilateral. También nos cuadraría esta periflebitis nodular, que en la sarcoidosis se ha llamado siempre en gota de cera, esta oclusión vascular retiniana. Y luego, en cuanto a los macroaneurismas que se ven en la sarcoidosis, la definición de macroaneurisma es una dilatación redonda o fusiforme de las arteriolas retinianas que ocurren en los 3 primeros órdenes de estas bifurcaciones, ¿no? Entonces, los macroaneurismas en la sarcoidosis suelen ser múltiples, suelen ser bilaterales y casi siempre van asociados a un patrón de sarcospots, ¿no? De coroiditis multifocal periférica, no de uveitis intermedia como en nuestro caso. En este paper de 97 pacientes con sarcoidosis encontraron macroaneurismas en un 7,2% en 7 pacientes que vienen aquí descritos. Fijaos que la media de edad ronda unos 60 años, la mayoría son mujeres, algunas tienen hipertensión, pero esto es importante hacer el diagnóstico diferencial con el típico macroaneurisma de mujeres mayores que son unilaterales y solitarios debido a la hipertensión. Y bueno, aunque siempre se ha descrito que son bilaterales, fijaos que en estos 7 casos, pues muchos de ellos son unilaterales, ¿no? Y fijaos también en el tiempo de evolución. Normalmente cuando aparecen estos macroaneurismas en la sarcoidosis ya hace más de 3 años que hay una inflamación crónica, ¿no? Por lo tanto es por inflamación crónica y como una complicación crónica. En este otro paper, que es un review retrospectivo de 1.007 pacientes con uveitis, encontraron macroaneurismas en 14 pacientes, que esto quiere decir un 1,4%, y fijaos que de estos 14 pacientes, 12 tenían una coroiditis multifocal periférica y de estos 12, 5 tenían sarcoidosis. En cuanto a otro diagnóstico diferencial, podríamos pensar en la enfermedad de Behçet, cogido con pinzas porque no cumple criterios de Behçet porque no hay clínica extraocular, obviamente. Sí que nos cuadraría que se trata de un hombre de 30 años y que el B51 es positivo. Tampoco ha debutado con una panuveitis bilateral típica. Sí que ya sabéis que pueden dar edema macular quístico y edema de papila, una periflebitis nodular y oclusiones vasculares. Pero bueno, ya os digo que bueno, hay que pensar en el Behçet, pero no es un diagnóstico que pensemos en la actualidad. Y por último, tenemos que pensar en el IRBAN, que tenéis aquí las siglas. Es una enfermedad que ya sabéis que es idiopática, que cursa con vasculitis retiniana, con macroaneurismas y neuroretinitis. Fue descrita ya en el 1983. Sí que suele debutar sobre la 3ª, 4ª década, aunque esta enfermedad también suele ser bilateral y repito que en nuestro caso en principio es solo unilateral o hasta la fecha. Suelen tener una maculopatía exudativa, mucha exudación lipídica o bien macular o bien alrededor del nervio óptico y son características estas dilataciones aneurismáticas saculares que sí que en el IRBAN suelen suceder en los 2 primeros órdenes de las arteriolas o si no en las arteriolas del nervio óptico. Aunque en los libros y en muchos papers esté descrita una arteriolitis, en muchos casos puede haber una vasculitis mixta también con periflebitis. La inflamación suele ser leve, puede tener edema de papila y luego también hace las complicaciones típicas de la isquemia retiniana, ¿no? Y importante también decir que es un diagnóstico de exclusión y el estudio sistémico pues ha de ser negativo. Por lo tanto,
bueno, ahora podemos discutir un poco, ¿no? Un paciente que debuta con una exudación inicial en pars plana, que tiene estas dilataciones arteriales que nos podrían servir como signo guía, con esta periflebitis crónica y esta oclusión vascular secundaria, estos patrones de OCT, de edema macular quístico uveítico de siempre, pero luego yo le llamo retinosquisis, pero bueno, ahora también podemos discutir, ¿no? Esta como separación de la plexiforme externa más traccional, que va con fluido en la arcada temporal inferior, pero que luego aparece un fluido solo a nivel subfoveal y que todos estos patrones pues, han respondido a los corticoides excepto el del medio que requirió una vitrectomía. Y bueno, el paciente hasta la fecha no tiene una afectación extraocular que sepamos. Entonces, bueno, ahora podemos discutir si creéis que, por ejemplo, es necesario pedir un PET-TAC para descartar realmente si tiene una sarcoidosis sistémica este paciente, si hubierais hecho láser o no, que también es otro tema a debatir. Y bueno, si estas dilataciones que veis aquí saculares, arteriolares, pues les podemos considerar macroaneurismas o son demasiado pequeñas, ¿no? Porque ¿dónde está un poco el límite de macro y micro? Y nada, agradecer a mis compañeros de inflamación ocular. A ver, dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Aina, por tu presentación, un caso muy interesante. Y bueno, un poco de todo. Y yo creo que con más preguntas que respuestas, y son esos casos interesantes que pues te gusta ver. No sé si hay alguna pregunta. Si no, mientras se anima el público... Pues... No hay preguntas, de momento. No hay preguntas. Vale, yo a ver, si te doy mi opinión, el tema de por la edad, del sexo del paciente, el tema un poco de cómo se ha comportado, yo no descartaría el tema del Behçet. Yo, de todas formas, una cosa que sí que me gustaría hablarlo con vosotros, que nosotros, casi todos nuestros pacientes con una sospecha de Behçet, por lo menos inicialmente, nunca cumplen los criterios diagnósticos. Sí. Yo creo que el tema ahí es un poco... La cosa es que es un caso del 2011. Claro. Si fuera un caso reciente, pues todavía dirías, a lo mejor es que todavía no se ha, ¿no? Pero claro, el problema es que ya llevamos muchos años, porque 2011 ahora ya tiene 41. Bueno, en todo caso que es un poco el manejo del paciente. Claro, el tema de este paciente quizá lo más llamativo es que sea tan unilateral, que no haya absolutamente nada en el otro ojo, ¿no? Que es lo que te lleva a tratarlo como lo habéis tratado, fundamentalmente con terapia local, que en un paciente con sospecha de sarcoidosis o con sospecha de Behçet os habríais ido a otro tipo de manejo, ¿no? Claro, ahí está la cosa, ¿no? Que solo tratando con terapia local, que el otro ojo no se haya, ¿no?, manifestado, pues va más a favor de que no sea algo sistémico, porque con todos estos años quizá el otro ojo se hubiera manifestado con algo de inflamación. Te iba a hacer más preguntas. ¿Resonancia? ¿Le hicisteis una? ¿Le habéis hecho más? ¿Alguna de control? Se le hizo una al principio porque explicaba estas parestesias de manos y pies, y salió normal, y luego no se le ha repetido porque traumatología lo atribuyó a esta discopatía que tiene a nivel cervical. Pero sí que es verdad que se podría plantear volver a pedir otra resonancia de control, porque del 2011 ahora, pues vete a saber. Y por el tema también de ver si hay algún tipo de vasculopatía. Y luego os planteáis estudio de coagulación punto 1 y algún tipo de tratamiento en ese sentido, punto 2, es decir, antiagregación, tal... Bueno, en principio, la verdad que con el láser se estabilizó muy rápido el cuadro y no ha vuelto a tener más manifestaciones de afectación vascular, ni en este ojo ni en el ojo contralateral. Entonces, en principio, sería un poco más a la expectativa de ver la evolución. Sistema de coagulación, en la analítica sí que se le pidió y era normal, pero bueno, también tampoco estaría de más volverle a hacer otra analítica. A mí lo que más me ha llamado la atención de todo el caso ha sido el tema de esa especie de retinosquisis que con una imagen parecida a la retinosquisis ligada a X, con esa especie de estrías
o de radios de bicicleta, Rarísimo. además mezclada con un desprendimiento seroso por debajo, ¿no? O sea, yo realmente esa imagen no la había visto. Sí, por eso se atribuyó a esta tracción de la hialoides, porque es verdad que en el fondo de ojo describían que se veía mucho la hialoides traccionando. Entonces yo creo que es como un patrón más traccional que otra cosa, porque no era obvio que la visión estaba conservada y no respondía a cortisona, o sea que en principio yo creo que era más traccional. Lo que es curioso que luego al final debute otra vez con fluido solo subretiniano a nivel central, que es raro porque podría recibar un edema macular quístico. A tu planteamiento de IRBAN, estoy de acuerdo contigo porque los pocos casos de IRBAN que ves y tal y que ves publicados, como que llama la atención mucho la exudación. Es decir, el componente exudativo es muy llamativo. Y luego con el tema de macroaneurisma también. Por eso tampoco me acaba de encajar ahí, ¿no? No sé. Sí, es que no encaja en ningún lado. No encaja en ningún lado, por eso no sé. Bueno, Alex, Alex, Elisabetta, do you want to share your thoughts, comments about this case? Any ideas about management, about anything? A great case and very complex cases. I was also thinking about Behçet's disease, and I was wondering why maybe a systemic immunosuppression should have been started, but of course, because it was strictly unilateral. And for sarcoidosis, we usually do a chest CT scan because sometimes we don't see lung abnormalities on the chest X-ray, so we always want to double check on. I mean, we skip the chest X-ray. Probably with high resolution CT scan, right? Yeah. She was pointing out that also PET, the I don't know what the English for this, el PET TAC. Positron emission tomography. Yeah, right. Just trying to find out if there is any place without symptoms in which there is inflammation, any place for doing a biopsy and trying to figure out if there is any granuloma outside the eye and giving some light on this case. Yeah. But again, if the patient is asymptomatic, we are thinking about a sarcoidosis with PET and everything. And if the patient is symptomatic from the point of view of the respiratory symptoms and has not anything outside the eye, and you have an eye that could be a sarcoidosis, and you've ruled out any infection, our management is treat the patient, and we don't care if so we don't search a biopsy specifically to rule out sarcoidosis if we don't have any doubt, and if the patient has not symptoms. I mean, it's not unusual to find a typical sarcoid eye. This young old 60 years lady with microedema bilateral with multifocal choroiditis and nothing systemically. So once rule out infection, treat the patient. I mean, this is our management. Yeah, I completely agree. That's why I was telling Aina that sometimes you don't need all the criteria for doing diagnosis, and especially for management. In any case, like Nick Jones from Manchester, he's always telling that biopsies in sarcoidosis have been overestimated in terms of do you always need a biopsy for doing a diagnosis of sarcoid, and I agree with him that that's not completely necessary. I mean, sometimes you have to treat your patient and try to put him or put the diagnosis in the best place you have at that moment, and you always have to think about diagnoses are something that can evolutionate, no?
Yeah, I think rollout infections, and once you roll out and you consider it's immune case, treat as immune case. And also another thing that has been, well, all ophthalmologists ask for when they are thinking about sarcoid is the AKE, the angiotensin conversion enzyme, which it's not useful for us. So everybody asks for it, and it's not useful. So you need it to diagnose a sarcoid eye usually. Ya, y otra cuestión que lanzaba Aina, que a ver qué os parece, what do you think about laser? Like, not only in this case, but also you know that for the past recent years, laser has been like moved from therapies, especially in intermediate uveitis, in which some years ago it was like the second step in treating our patients, and in patients with vasculitis, some years ago you always do laser for these patients, and for the last years it's not so common. So it's a very good question from Aina. What do you think about this? Well, in patients in which the vasculitis is immunological, I mean, it's an autoimmune disease, I tend to keep the inflammation under control, first of all with corticosteroids and then immunosuppression, and then secondary, if there is a retinal ischemia, patient may undergo laser treatment, peripheral laser treatment. I'm not keen on using laser photocoagulations for patients with pars planitis because, I mean, I think unless they have some, for example, vasoproliferative tumor associated, but otherwise I tend to treat with systemic therapy or local if it's a young patient with unilateral pars planitis, for example. And also because of these traction problems because of laser, right, in pars planitis. Yeah, especially with that, and with the risk for vitreous hemorrhages as well. Yeah, which can be... I think depends also on the diagnosis, because if you have an IRBAN, IRBAN is another factor. Of course, you should combine, of course, laser, anti-VEGF, and of course steroids, intravitreal steroids. Yeah, IRBAN it's apart from other types of retinal vasculitis or other types of intermediate uveitis. Of course, in IRBAN it's one of the hallmark of the treatment. In IRBAN, it's clear. Yeah, and even in macroaneurysm secondary to sarcoidosis, of course, you need to laser them after the inflammation has been going down. And so, bueno, yo creo que... Sí, perdona, Alex. For example, in Ehlers vasculitis type disease, when you see 360-degree ischemia but no neovascularizations, would you perform photocoagulation without neovascularization? Yeah, we tend to laser the peripheral retinal. There are some Ehlers patients that have, despite the laser photocoagulation, they also show aggressive macular edema, which is not controlled even with the intraocular steroids or systemic steroids. But we laser Ehlers patients. Okay. Me too, I think. In Ehlers, I will do. Yo creo que en general, ¿no? Si ves una isquemia importante por el tema de que ahí va a generarse muchísima citoquina angiogénica, proinflamatoria y que los problemas llegarán, ¿no? Alex, ¿estás de acuerdo? Nosotros solo fotogramos iba a decir a los IRBAN, pero al IRBAN que tenemos, sí que le hemos panfotocoagulado porque sí que está demostrado que es lo único que disminuye el pérdida visual. Y en principio nosotros, si no hay neovasos, no fotocoagulamos. Estoy recordando ahora, me viene a la cabeza algunos Ehlers,
el otro día una vasculitis, una trombosis, una isquemia importante y no, en principio no fotocoagulamos, a no ser Claro, que el tema tengamos es una un base. poco lo que dice Elisabetta, es decir, si tú tienes opciones de tratar a determinados pacientes, evidentemente solucionar la inflamación antes que irte a soluciones como Yeah. esta. Because what I'm saying is that if you wait for new vascularization, it's too late, and you risk to have the risk is to have aggressive also retinal new vascularization and new vascular glaucoma. So if you laser very early in the course of the disease, you can prevent new vascularization. So that is why we always laser the retinal ischemia. Es verdad, Alex, que ahora en las trombosis, al uso, si no hay neovasos, no se hace el láser. O estas son las guías, ¿no? Entonces sí que es verdad que en las vasculitis retinianas, pues quizá también tendríamos que esperar un poco a hacer el láser, ¿no? O bueno, Sí, es bueno, una cosa... sí, se puede discutir porque el láser también puede generar inflamación al final. Claro, ¿no? claro, y es verdad que hay pacientes que recanalizan y que al final el láser también vas a provocar iatrogenia, está claro. Sí. Sí. Oye, yo creo que ha sido una presentación excelente, si te parece, Alex. Tenemos un mensaje de Alfredo también para acabar, que dirigido a Elisabetta, que muchas gracias por participar en nuestro webinar. Solo se atreve a decir chao, no se atreve a decir ni buonasera ni nada. Bueno. Gracias a todos y chao. Buena serata. Eso, Thank you very much, Elisabetta. Chao. Thank you very much for your Thank you very collaboration. much. Thank you very much. Thank you. Chao. Adiós, buenas Bye. noches. Buenas noches. Bye. Adiós. Bye.